Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la continuación de nuestro seminario de taller de la reforma penal. Hoy contamos con la magíster Yulisa Saturno, quien cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, un posgrado en docencia universitaria en Derecho Procesal Penal y Penal, cuenta con una maestría en Derecho Procesal y Procesal Penal, Derecho Penal y Cooperación Judicial Internacional. Es docente con más de 15 años de experiencia y actualmente es juez de garantía desde el año 2012. Magíster Yulisa, la sala es de usted. Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Yamal. Buenas tardes a todos y todas los presentes virtualmente en esta actividad académica organizada por el Centro Regional Universitario de Azuero. Excelente pues la iniciativa y estoy muy contenta de que me hayan tomado para ser parte de este escenario. Recordemos que entre nuestras obligaciones, nuestros deberes, nuestros mandatos como abogados y futuros abogados, de acuerdo al decálogo de Eduardo Couture, dice: estudia, porque si dejas de estudiar serás cada día menos abogado. Entonces, estas actividades fomentan y promueven el cumplimiento de ese deber ético del abogado o del jurista, mejor dicho, de que debe siempre estar estudiando, debe siempre estar actualizado. ¿Me escuchan con claridad? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha correctamente. Sí, gracias. Bien, y aprovecho ya que estábamos mencionando de esto de los deberes éticos del abogado o del jurista, para hablar un poquito de ese tema de la denominación, porque erróneamente, por costumbre, por tradición, por cultura, utilizamos el término abogado. O sea, a mí a veces me preguntan: ¿usted es abogada? Y yo me quedo así como que, ¿qué digo, sí o no? Porque si nos vamos a la realidad del término, abogado es aquel que litiga ante el juez, el que litiga, el que aboga por alguien ante un tribunal. Y nosotros los jueces no somos abogados porque nosotros no litigamos ni abogamos por nadie ante el tribunal, somos jueces. Entonces, el término general, ¿verdad? El concepto general, cuando uno estudia derecho, cuando uno se recibe ya, que obtiene su diploma como licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, uno lo que es un jurista. Es como decir: bien, usted es el médico general, ¿verdad? Pero si usted entonces va a un especialista, ese especialista es médico general, pero se especializó. Entonces, algo más o menos así. Nosotros somos juristas y luego cada quien, ¿verdad? Se va por una rama. Bien, usted va a ser abogado, va a litigar, o el otro va a ser juez, el otro va a ser fiscal, el otro va a ser notario, el otro va a ser administrador, cualquiera. Ustedes saben que el campo del derecho es tan amplio y es una ventaja que tenemos, que podemos ejercer tanto público como privadamente. Y entonces, abogado viene siendo ya la especialidad, la rama que usted decidió ejercer. Pero en términos generales somos juristas. Entonces, es un deber del jurista estudiar y estar preparado y actualizado, porque sea cual sea el campo en el cual se va a desempeñar, requiere tener siempre preparación. El tema que nosotros elegimos para compartir con ustedes en la tarde de hoy es un tema del que mucho se ha hablado desde que se implementó el sistema penal acusatorio en Panamá, pero que a veces nos quedamos viéndolo así como algo como etéreo, ¿no? La constitucionalización del proceso penal. Hablamos sí que la constitucionalización del proceso, pero y alguien se ha sentado
a ver que bien, y entonces eso cómo es. Me suena que tiene que ver con la Constitución. Es algo así como que el proceso penal y la Constitución se casaron después de mucho tiempo que nada más se veían desde lejitos, se saludaban desde lejos. Finalmente se casaron la Constitución con el proceso penal y de allí viene entonces ese término, la constitucionalización del proceso penal en Panamá. ¿Y por qué utilizo este término un poco coloquial para definir la constitucionalización del proceso penal como un matrimonio? Porque a lo largo de los tiempos, el jurista especialista en derecho penal o en derecho procesal penal eh, se agarra de ese código penal o ese código procesal penal y no lo suelta y no mira más nada. Y como que sabe bien que en la Constitución hay cosas, que en los convenios internacionales hay cosas, pero él va para todos lados con su código penal, su código procesal penal. Y la Constitución, ¿cuántos de nosotros revisábamos la Constitución y realmente sabíamos lo que había allí? Hay que hacer nuestro mea culpa, ¿verdad? Y ser sinceros y decir, cónchale, de verdad que la Constitución yo casi que no la tocaba. Que la Constitución yo la miraba como que cuando di derecho constitucional. Pero los códigos acá, las leyes son las leyes sin la Constitución es como un cuerpo sin esqueleto. El uno se necesita al otro. Tanto el esqueleto necesita los músculos como los músculos necesitan el esqueleto. Así viene siendo la relación necesaria entre Constitución y el proceso penal. Cuando aterrizamos ya que se implementó el sistema penal acusatorio, que realmente no es el sistema penal, sino procesal, porque el derecho penal es sustantivo y está ahí tranquilo igualito. Lo que se modificó y lo que entró en vigencia fue un nuevo sistema de procesamiento penal de corte acusatorio. Y digo de corte acusatorio porque realmente aquí en Panamá no tenemos un acusatorio puro, 100%. Tenemos un sistema procesal penal de corte acusatorio, ¿verdad? Más acusatorio que otra cosa, pero no es un acusatorio puro. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros finalmente aterrizamos y decimos, bien, tenemos un sistema procesal penal de corte acusatorio? Allí nos damos cuenta que jamás puede estar divorciado ese proceso penal de corte acusatorio de la Constitución. Es un matrimonio que debe existir, un matrimonio armónico para que funcione. Uno necesita del otro. Yo traje aquí unas diapositivas que hice, pero me perdonan la ignorancia, no me había unido a reunión por esta vía y ahora no sé cómo le hago para compartir. Me las envía, Vamos, yo se las proyecto. déjame ver qué puedo hacer. Ahí están viendo algo, ¿verdad? Déjame ver si entrando a mi correo. No, yo creo que no voy a poder dejar de presentar. Ok, ya usted está en la página donde se proyecta. Bien, yo tengo un archivo de Solamente que pone en PowerPoint. pantalla completa. Sí, pero es que yo tengo un archivo PowerPoint y es lo que no sé cómo trasladarlo allí. Usted lo abre primero el archivo. ¿Allí lo viste? ¿Lo ves? De- No. no, como tal no. O sea, usted lo abre y va acá donde dice presentar ahora. Le da en pantalla completa y le va a salir su propia pantalla de la reunión. Vamos a ver. Usted la selecciona, pone compartir. Y en la parte de abajo le va a salir su PowerPoint. Usted le da clic y lo pone en pantalla completa y ya se proyecta. Tú me dices, no, no logro, Ok, no me las logro. envía y yo se las proyecto, no hay problema. Vale, déjame.
Necesito tu correo. No, creo que voy a tener que omitir eso porque no logro entrar por acá. Déjame ver si puedo enviártela por acá. ¿Me dices tu correo, Rachid? Me lo envía el mismo donde le mandé la invitación de la Mm, sesión. Vale, que no lo tengo aquí abierto. ¿Me lo puedes decir, por favor? Sí, se lo mando escrito. Allí te lo envío, te debe estar llegando de un correo que no tiene mi nombre, sino de correo Vitasana, de Giovanni. Listo. Usted prosiga, Licen, que ya yo proyecto. Perfecto. Bien, les hablaba, ¿verdad?, que es una relación necesaria entre la Constitución y el proceso penal de corte acusatorio. Si bien es cierto, en el proceso penal inquisitivo mixto se reconocían las garantías constitucionales que mantenía nuestra Constitución política, como les digo, prácticamente no se les daba esa importancia o esa relevancia que tiene. El proceso penal de corte acusatorio viene por decirlo así, a rescatar todas estas garantías constitucionales y adueñarse de ellas, es decir, trasladarlas al mismo Código Procesal Penal para que tengamos esa total claridad de que no pueden estar uno distante del otro. Realmente la constitución de un proceso penal acusatorio representa uno de los puntos cardinales de la consolidación del Estado de Derecho, y hablando de Panamá, del Estado de Derecho en Panamá. Este enfoque de la constitucionalización del proceso penal lo que viene a hacer es a reforzar el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a las garantías de todas las partes involucradas y asegurar que el sistema procesal penal opere dentro del marco de la ley y del garantismo. Y cuando hablo de garantismo, quiero aprovechar para hacer un paréntesis.
Se ha tenido la idea equivocada desde que el sistema entró a regir de que las garantías son como de solamente la persona investigada o de la persona imputada o acusada, lo cual es erróneo porque las garantías son de todos, de todas las partes, de todos los intervinientes. Y en el proceso penal se tienen que respetar los derechos y las garantías fundamentales de todos los individuos. Y allí es importante darnos cuenta de la importancia de tener presente la Constitución. La Constitución no distingue a quién le da los derechos y las garantías fundamentales. Son para todos los ciudadanos. Si nos traemos esas garantías fundamentales para el proceso penal, significa que es para todos los intervinientes del proceso, no solo para el imputado. Es respetar y garantizar los derechos fundamentales también a la víctima y también a los terceros, porque en el proceso penal tenemos tercero civilmente responsable, tenemos tercero afectado, es decir, no hay fueros ni privilegios, no hay distinción. Entonces, las garantías que están en la Constitución son para todos. Y si nos las traemos al proceso penal, es para asegurar que se le respeten a todos y a todas los intervinientes. Al entrar en vigencia la Ley 63 del 2008, que es la que aprueba el procedimiento penal de corte acusatorio, y se da esa transición del sistema inquisitivo mixto, se dio un cambio muy profundo en la administración de justicia penal en la República de Panamá. Y queda colocada en el centro, en la cúspide, la Constitución política, ¿verdad? Que es la guía normativa, que es la guía orientadora de todo lo que viene hacia abajo, es decir, la ley, el Código Procesal Penal. Pero ojo, cuando hablo de que en la cúspide, ¿verdad?, está la Constitución, no podemos desconectarnos y pensar cuadradamente de qué es la Constitución, el libro ese que tenemos, ¿verdad? Que yo lo tengo acá. En el código está completo, está la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes allí complementarias. No, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar con amplitud y concentrarnos en lo que nos dice el artículo 4 de esa Constitución. ¿Qué nos dice ese artículo 4 de la Constitución? Primera pregunta del taller. A ver si alguien en el grupo se acuerda qué dice el artículo 4 de la Constitución panameña. ¿Nadie tiene la Constitución por allí cerca? Celular. Consulten, busquen. Me gustaría escucharlas para saber que están aquí, porque tienen ahí sus cámaras apagadas y entonces yo no sé si se fueron a cenar, si están en la terraza tomando fresco. Profe, el artículo 4 dice, Sí, el 4, Oscar. la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. Gracias. Exactamente. Y cuando les hablo que tenemos que ampliar, ¿verdad? Y pensar en grande, es que tenemos que tener presente que la Constitución Política de la República de Panamá, en ese artículo 4, que dice que Panamá, ¿verdad?, acata las normas de derecho internacional, no se refiere a otra cosa, sino a que esa Constitución absorbe y toma también como parte integral de ella todos aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Panamá. Entonces, esos convenios, esos tratados no son cosas lejanas, no son cosas etéreas que están por ahí en algún lugar, no. Son parte de nuestro derecho nacional. Una vez que Panamá suscribe o ratifica un instrumento internacional y se aprueba en la Asamblea Nacional una ley que es
a través de la cual se aprueba ese tratado o ese convenio, ya Panamá la toma para sí. ¿Y qué dice la Constitución? Esos instrumentos son parte integral de la Carta Magna. Por lo tanto, si en esa cúspide que yo tengo la Constitución con todos esos instrumentos internacionales, debajo está la ley que es el Código Procesal Penal, significa que ese Código Procesal Penal también tiene que ajustarse a esos contenidos de los tratados y convenios internacionales. El objetivo de esta conferencia, pues, es analizar cómo la Constitución panameña estructura y garantiza un proceso penal acusatorio apegado a esos derechos fundamentales y principalmente al respeto a la dignidad humana. Recordemos que el origen de todos los instrumentos relacionados con derechos humanos radica en el respeto a la dignidad humana. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor, Rachid? Gracias. Bien, entre los fundamentos constitucionales del proceso penal acusatorio está el artículo 4, pues que ya muy amablemente Oscar nos indicó cuál era el contenido. Ese artículo 4 vincula el ordenamiento jurídico interno. Cuando hablo del ordenamiento jurídico interno, me refiero al Código Procesal Penal y a la Constitución Nacional. Lo vincula con los tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ustedes conocerán pues más con un nombre más común, el Pacto de San José. Pero no solamente el Pacto de San José. Cualquier otro instrumento sobre derechos humanos ratificado por Panamá está vinculado, ¿verdad?, con el ordenamiento jurídico interno. Entre esos fundamentos constitucionales también encontramos la prohibición de la detención arbitraria y garantizar que cualquier privación de la libertad se realice dentro de los trámites de la ley, es decir, el derecho a la libertad y la garantía de que esa libertad se va a respetar y que no puede haber detenciones arbitrarias y que solamente puede privarse de ese derecho a la libertad mediante una orden de una autoridad competente, es el habeas corpus. Esa es la garantía que tenemos. El artículo 22, que nos habla de la presunción de inocencia como base del debido proceso, que asegura que toda persona será considerada inocente hasta que en un juicio público y contradictorio se demuestre su culpabilidad. Mientras eso no ocurra, la persona se presume inocente y no al revés, que muchas veces incurrimos en una errada expresión de que yo tengo que probar mi inocencia. No, la inocencia se presume. Recuerden que las presunciones legales, en este caso una presunción constitucional, se tiene por cierta por eso mismo, porque es una presunción. Lo que tienes que acreditar es lo contrario, lo que tienes que probar es lo contrario. En este caso sería la culpabilidad. Entonces, la inocencia no se tiene que probar. Lo que se tiene que probar es lo contrario, el estado contrario, es decir, el estado de culpabilidad. Y en última instancia, el artículo 32, que es aquel que todos mencionamos día a día, que también es un temita que da para una charla solita. Del artículo 32 da para una charla especialmente con ese tema. Y es el famoso, conocido y archirreconocido debido proceso. Que hablamos de debido proceso y usted por cualquier esquina, debido proceso, pero creo que no nos hemos sentado a ver qué es lo que es el debido proceso. El debido proceso es una ventanita que usted abre y se asoma, y adentro es que está lo bueno. Muchas veces hablamos del debido proceso como que ese fuera el todo, no. Esa es la ventana y usted, cuando usted mira hacia adentro, es que se va a encontrar con la verdadera sustancia, con el verdadero contenido de lo que es debido proceso. Que aquí vemos
entre el debido proceso, ese derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, con respeto al principio de legalidad. Es decir, que todo proceso debe ser apegado a las leyes y a los procedimientos ya establecidos. Uno en el proceso penal no puede estarse inventando procedimientos. Ya esos procedimientos están establecidos. Y cualquier caso, cualquier investigación que se lleve desatendiendo ese procedimiento previamente establecido es totalmente nulo, es totalmente ilegal e inconstitucional porque viola el debido proceso. Dentro del debido proceso, cuando usted se asoma por esa ventana, se va a encontrar el derecho a ser oído, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a justicia en tiempo razonable, el derecho de defensa, el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que presente la contraparte, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, como les digo, es un tema para una charla especialmente de debido proceso. Pero solo que los invito a que abran esa ventana y entren a ver todo lo que hay adentro para que cuando ustedes hablan de debido proceso, lo hagan con la autoridad necesaria del conocimiento de qué se está tratando. La siguiente, por favor. Cuando vemos el artículo 3 del Código Procesal Penal, nos damos cuenta que allí está como decir la conexión. Ahí hace clic la Constitución con el Código Procesal Penal, porque en ese artículo, el artículo 3, se enuncian los principios que rigen el proceso penal. Y entre todos los principios que se mencionan en ese artículo, habla específicamente del principio de constitucionalización del proceso penal. Allí está. Es decir, no es algo etéreo, no es algo de lo que se ha venido hablando, así como que, ¿y dónde está eso? Bueno, cuando ustedes ya hablen de constitucionalización del proceso penal o alguien les pregunte, ya ustedes saben dónde está. En el artículo 3 del Código Procesal Penal. Yo quiero hacer mención en este punto de una cita de un jurista colombiano donde él menciona que la constitucionalización de la norma procesal ha llevado al fortalecimiento de la función argumentativa de los jueces. Fíjense usted el alcance que tiene la constitucionalización del proceso, específicamente hablando de un proceso de corte acusatorio, verbigracia a un proceso oral. Dice que a través de la constitucionalización del proceso ha venido a fortalecerse esa tarea o esa función argumentativa de los jueces, y le agregaría yo, no solo de los jueces, porque la tarea argumentativa corresponde a todos los intervinientes del proceso oral, al fiscal, a los abogados, defensores, querellantes, terceros, porque la presentación de sus peticiones y la fundamentación de sus peticiones es en estricta oralidad. Pero la función argumentativa de los jueces está como un escaño más arriba. ¿Y por qué lo digo? No porque la de los litigantes no sea importante. La de los litigantes es importante porque en esos argumentos le tienen que dar información al juez de calidad para que el juez pueda resolver y tomar una decisión. Pero la función argumentativa del juez tiene un escaño más alto, más exigente, porque nosotros como jueces tenemos una obligación, un deber que se traduce en un derecho para las partes, que es el de motivación. Decirle a las partes qué se decidió y por qué se decidió, con base a qué se decidió. Por eso esa explicación, ese argumento que se tiene que hacer en la motivación, tiene mayores exigencias. Tiene la exigencia de que tiene que ser claro, tiene que ser en un lenguaje claro,
Ya ese uso de palabras rebuscadas, latinazgos y tecnicismo ha ido quedando a un lado, no en desuso, y ahora explico por qué. Ha quedado a un lado para darle paso a lo que se conoce actualmente como el lenguaje claro. El lenguaje claro forma parte de ese derecho fundamental o ese derecho humano, porque ya ha sido reconocido como derecho humano, que se llama acceso a la justicia. El acceso a la justicia obliga que la parte que acude ante un tribunal a solicitar la declaración de un derecho, el reconocimiento y la ejecución efectiva de un derecho, conozca y se le explique en un lenguaje claro el por qué el derecho se le está concediendo o por qué se le está negando. Y no es que, como les dije hace un momento, no es que el lenguaje técnico haya caído en desuso, ha quedado apartado. Se puede utilizar siempre que sea necesario el lenguaje técnico, solo que con base en ese derecho humano de acceso a la justicia, cuando se utiliza un término técnico, se tiene la obligación de explicarlo en lenguaje claro. Si se le dice a una persona que en este caso, pues se va a archivar su petición, se va a negar su petición porque hay sustracción de materia. Pero la parte se queda así como que, ¿y eso, sustracción de materia, eso qué es? Piensa en materia como las materias de la escuela. Nosotros, porque sabemos lo que significa, porque estamos en esto. Pero una persona, un ciudadano que no es letrado en derecho, sustracción de materia, ¿como a qué le sonará? ¿A qué le hubiese sonado a ustedes eso cuando no estudiaban derecho? Sustracción de materia. Indubio pro reo. Wow. Entonces, usted puede usar ese término, pero tiene el deber de explicarle a la parte en términos o en lenguaje claro qué significa. Bien, señor, aquí se le va a negar su petición porque hay sustracción de materia. ¿Qué significa eso? Que es que lo que usted está pidiendo aquí, ya eso lo resolvieron en otra decisión. O fíjese que usted estaba pidiendo aquí que quería que le devolvieran el vehículo, pero hay sustracción de materia, ya no vamos a ordenar eso. ¿Por qué? Porque ya voluntariamente la persona le devolvió a usted el vehículo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces la persona dice, ah, es eso. Pero cuando sale del tribunal, no sale con la cabeza dando vueltas, pensando una y mil cosas, ¿qué significa eso? Sale con la claridad de cuál fue la decisión y qué fue el motivo, cuál fue la motivación del juez para tomar esa decisión. Entonces, volviendo a lo que nos trajo hasta este punto, esa función argumentativa de los jueces se fortalece con la constitucionalización del proceso. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con esas garantías, con esos derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, y siendo el acceso a la justicia uno de ellos, nos obliga a que en nuestra función, en nuestro día a día, realizar una actividad que realmente permita a las personas ese acceso a la justicia y no estar desconectados de ella, no estar ajenos a ella. ¿Podemos con la siguiente, Rashid, por favor? Entre los principios fundamentales relacionados con el proceso penal, podemos mencionar el de publicidad, celeridad, el de contradicción y defensa técnica y material. Y pasamos a hablar de cada uno de ellos. Rachid, tú me avisas cuando ya se me está acabando el tiempo, por favor. Bien, el de la publicidad en un sistema oral garantiza precisamente la transparencia de los procesos judiciales a través de las audiencias
Ya no se resuelve por escrito dentro de un despacho donde nadie nos ve, sino que lo hacemos de cara a las partes, de cara al público. Y con la publicidad lo que se busca es precisamente que todos tengan acceso a la administración de justicia, ver, observar, percibir cómo se administra justicia, no solo las partes del proceso. Por eso se permite el acceso a estas y también al público a las audiencias, salvo las excepciones que la propia ley señala y que tienen su razón de ser en la protección de otros derechos fundamentales, de otros derechos humanos de mayor rango que el derecho de publicidad. Cuando, por ejemplo, estamos en un proceso donde se puede ver afectada la intimidad de una víctima menor de edad, por ejemplo, ese derecho de privacidad e intimidad de un menor de edad cuyo interés superior debe prevalecer, está por encima del derecho a la publicidad. Entonces, en esos casos, surte efectos la excepción de que las audiencias no sean públicas. Con la celeridad procesal, lo que se busca es que los procesos se desarrollen sin dilaciones indebidas. Y eso tiene como fin el derecho, garantizar el derecho a la justicia en tiempo razonable. Y ese principio y ese derecho a la vez de celeridad procesal no es exclusivo de los administradores de justicia. Aquí tenemos cada quien que jugar un papel y asumir las responsabilidades. Y esto yo lo digo con el mayor de los respetos, porque la sociedad a veces piensa que los retrasos vienen única y exclusivamente de la administración de justicia, cuando en un proceso oral, un administrador de justicia siempre está allí para resolver. Siempre va a haber un juez para resolver, siempre va a haber un juez para hacer la audiencia. Entonces, que no se cumpla con ese derecho a una justicia en tiempo razonable puede deberse a otras causas, como que las propias partes provocan esas dilaciones, que los litigantes provocan esas dilaciones. Entonces, tenemos que estar sintonizados, tanto los administradores de justicia como los litigantes, en que tenemos que buscar ese fin común de la celeridad procesal, de la justicia en tiempo razonable y no realizar actuaciones dilatorias, innecesarias, que son percibidas por la ciudadanía como fallas en la administración de justicia de manera general, pero de manera particular, de manera puntual, afectan al propio usuario que en ese momento es parte del proceso, a un imputado o a una víctima que quieren un resultado pronto. Para ello nosotros los jueces hemos adoptado pues medidas en la práctica para evitar esas dilaciones procesales. El principio de contradicción lo que busca, ¿verdad?, que las partes puedan todos en igualdad de condiciones presentar pruebas, controvertir las pruebas de la contraparte y ser escuchadas en igualdad de condiciones. Todas las partes tienen derecho a manifestarse, a presentar sus peticiones, a que se les corra traslado ante la petición de la contraparte y ser escuchadas. Y el derecho a la defensa técnica y material que asegura que un imputado tenga acceso a un abogado y puedan ejercer ese derecho a la defensa desde el inicio del proceso. Y derecho a la defensa, yo siempre digo, ese es el nombre, pero también tiene un apellido. Derecho a la defensa es el nombre y efectiva es el apellido. Derecho a una defensa efectiva. El derecho a la defensa no es solamente que la persona fue acompañada de un abogado, sino que el abogado, uno, conozca derecho procesal penal y derecho penal, porque es donde está litigando. Eso es como que usted vaya a la sala de operaciones, que le van a hacer una cirugía
de la vista y que el que está allí, que la va a operar, no es el especialista, no es el oftalmólogo. Entonces, allí en la sala de audiencias, como en la sala de cirugía, ahí tiene que estar el especialista, ese abogado que se prepara, que estudia y que conoce, ¿verdad? Que se instruye, que investiga sobre el tema que va a tratar. Tiene que ir preparado. Defensa efectiva, abogado que va, no es abogado que deja al cliente solo, abogado que va, está presente y está preparado, que conoce lo que se está tramitando. Un abogado que cumple con esos principios de lealtad y buena fe, de no realizar actuaciones dilatorias, de no mentirle y no engañar a su cliente, y no tratar de mentirle ni engañar al juez dando una información que no es la correcta, porque eso trae como consecuencia que la decisión que el juez tome se está haciendo sobre la base de una decisión equivocada, de información errada, que a la postre lo único que va a traer es desventajas, obstáculos y problemas para su propio cliente. Porque si viene una apelación, viene un amparo y esa decisión es revocada, su cliente es el que va a salir perjudicado. Entonces, una defensa técnica y material y efectiva requiere de preparación, requiere de estudio y sobre todo requiere de responsabilidad en el ejercicio de la abogacía. La siguiente, por favor, Rachid. La transición al proceso penal acusatorio en el marco del Código Procesal Penal nos lleva a verificar que entre las principales reformas jurídicas a través de la adopción de la Ley 63 de 2008, marcó un cambio paradigmático en el sistema de justicia penal en Panamá. Ese cambio paradigmático ha recaído sobre muchos aspectos, pero he querido destacar estos aspectos claves. El primero, la separación clara de funciones entre el Ministerio Público, que se encarga de la investigación, la defensa, que es la que representa al imputado, y los jueces, que tienen que dar una decisión imparcial. Si nos vamos al artículo 5 del Código Procesal Penal, vemos claramente establecido este paradigma, separación de funciones, solo que se enmarca en distinguir entre la función de investigación por parte del Ministerio Público y la función de juzgamiento por parte de los jueces. Pero yo he querido aquí agregar también la función de la defensa. Cada quien en este sistema oral tiene que hacer su trabajo. Aquí el fiscal no puede venir a defender, ni el juez tampoco va a venir a defender, ni a acusar, ni el defensor tiene que acusar ni resolver. Aquí cada uno tiene un trabajo que hacer. El fiscal que investiga, la defensa que defiende y el juez que decide de manera imparcial. Y el otro paradigma es que se ha venido a cambiar por completo, es el reemplazo del sistema escrito por el modelo oral y público, que fomenta la transparencia y reduce las dilaciones procesales. Pero ocurre algo interesante aquí, que tiene que ver con el estudio y la preparación, que venimos hablando desde que empezamos aquí la reunión de la tarde de hoy. La preparación del jurista. La preparación del jurista en derecho penal, en derecho procesal penal o en la rama que esté litigando. Pero acá, bien, estamos centrándonos en una audiencia, en un caso penal. Tiene que tener preparación en procesal penal, en derecho penal sustantivo. Pero ojo, ya vimos que este proceso está constitucionalizado. Así que también tenemos que estar preparados en materia constitucional. Pero ya Oscar nos dijo que el artículo 4 de la Constitución dice que Panamá acata las normas de derecho internacional. Entonces el abogado también tiene que estar preparado
en temas relacionados con las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero por si fuera poco, con un sistema oral, el abogado y la abogada, así como el fiscal y el juez, tienen que estar preparados en argumentación y en expresión oral. Acá usted no puede mandar a hacer un escrito al secretario o a su pasante que redacta muy bien y llevarlo al tribunal. No, porque acá no puede mandar al secretario ni al pasante a argumentar en la audiencia. Tiene que ir usted mismo o usted misma. Entonces, tienen también ese deber de formación en argumentación, en litigación y en expresión oral. Y yo les voy a decir algo. La gente no ha caído en cuenta de lo importante que es esto. Porque de nada sirve que usted sepa mucho penal, mucho procesal o mucho constitucional o mucho de convencionalidad si cuando usted tiene que exponer las ideas, su petición y la fundamentación no sabe ni por dónde empezar, no sabe organizar las ideas. Entonces no puede ir a inventar, no puede ir allí a improvisar, porque esa improvisación le va a pasar factura. Porque si usted no da información clara, el juez cómo va a ser adivino. Si usted no da información coherente y relacionada con lo que usted quiere pedir, lo más probable es que la petición no tenga un final feliz. Mi consejo es que se hagan así sus apuntes, no es ir a leer una hoja ahí toda escrita, muchas hojas. Bien, primer apunte, ¿qué le voy a decir al juez? 1, petición. ¿Qué le voy a pedir? Pero pidan, y recuerden algo que hablamos hace un momentito, lenguaje claro. No se compliquen la vida si les cuesta un poco el tema técnico, porque igual van a tener que explicarlo. Lenguaje claro. Bien, ¿qué quiero pedir? Bien, yo quiero pedir aquí que a mi defendido, mira, mi defendido tiene detención provisional, pero ya han pasado varios meses de la investigación y yo quiero ya pedirle una medida diferente para que ya él no esté en la cárcel y que ya el resto del proceso, pues él esté en libertad con una medida distinta. Entonces, ¿qué voy a pedirle al juez? Le voy a pedir que le cambie la medida de detención provisional por la medida de que no salga de la provincia de Herrera, por ejemplo, que no salga de determinada circunscripción. Le voy a pedir que le ponga también que firme y se reporte una vez por semana. Esa es su petición. Usted pida, pero pida con claridad. Bien, luego, número 2, tengo que fundamentarle por qué él debe acceder a mi petición. ¿Por qué yo creo que el juez debe darle esa medida distinta? Entonces yo comienzo ahí. Bien, juez, primero, yo considero que ya han pasado varios meses y que ya el Ministerio Público tiene casi completa su investigación. Mi representado pues ha reflexionado allá en la cárcel y él quiere cumplir con el proceso, no se va a dar a la fuga. Ya mi representado, ¿verdad? Tiene un familiar que le va a dar que se quede en su casa mientras dure el proceso. Mi representado tiene una oferta de trabajo. Mire, fulano de tal le va a dar para que trabaje en su finca que está ubicada en tal lado o de repartidor en esta empresa o acá de asistente en esta otra, pero con claridad, decir dónde, quién es la persona que le ofreció, de preferencia, si puede ir acompañado esa persona a la audiencia, vaya, o una nota escrita donde pueda dar fe de eso que está diciendo, con un lenguaje claro, directo, preciso, puntual. Porque si nos ponemos a divagar o a utilizar términos que no tienen nada que ver con una cosa con la otra, ya les digo, probablemente su petición no va a tener un final feliz. Si empezando no pide nada, comienzan a hablar
comienzan a hablar que en la investigación y que declaró fulano y que esto no fue así, que esto no fue asá, cosas que le tienen que decir es al tribunal de juicio cuando vaya al juicio. Comienzan a decir acá, y uno se queda esperando, pero ¿qué quiere? Yo en la vida real, muchas veces cuando el abogado termina de hablar, yo le tengo que preguntar qué quiere porque nunca me pidió nada. Habló y habló, pero nunca me pidió nada. Si uno le puede dar, no puedo dar algo que no me haya pedido, si ni siquiera sé. Y si a mí se me ocurriera, bueno, debe ser que lo que quiere es esto, y vengo yo y le decido sobre eso y me va a decir, no, pero es que eso no es lo que yo quería. Sí. Primero, pidan. O puede ser que usted dé una explicación y al final usted dice, por lo tanto, por esta fundamentación, señor juez, señora juez, yo pido por favor tal cosa. No importa el orden, si lo piden al inicio o al final, pero la petición no puede faltar. Porque recuerden que cuando se hacen las peticiones escritas en los ramos del derecho que todavía tienen la escrituralidad, una de las partes es la petición. Y ustedes en clase, si han dado ya práctica forense y les han dado que redacten demandas, entre las principales cosas que tienen que poner es la petición, el petitum. La petición, lo que se pide, lo que se demanda. Así mismo acá, nada más que es en oralidad. Ese es un temita, Rachid, interesante no para una charla, para un taller, para una actividad completa, litigación oral, para que no solamente un expositor pueda darles tips y explicar sobre cómo es la litigación y la argumentación, sino para que se pueda dar como ese intercambio práctico. De hecho, si fuera presencial, genial para hacer talleres prácticos, eso me encanta. Bien. Entonces, estos dos paradigmas, la separación de funciones y ese reemplazo de lo escritural a lo oral, han sido los más centrales o los más representativos. No significa que los demás no tengan importancia, solo que he traído estos dos porque me parecen aspectos claves que han sido como los que más han estremecido esa transición, los que más se han sentido con el cambio, porque definitivamente que antes un juez podía ordenar pruebas de oficio o incluso podía decidir cosas que no le habían pedido. Ya eso no se puede. Así que si la parte iba algún día, dice, no, yo le pido cualquier cosa al juez, finalmente él va a resolver lo que es. No, ya no se la pueden jugar. No hagan eso. Y lo otro es que ya aquí los que son buenos escribiendo, pero no son buenos hablando, bueno, van a tener que aprender a hablar para que sean buenos escribiendo y hablando. Y los que no eran muy buenos escribiendo, pues les va a tocar ser buenos hablando. Vamos a la siguiente, Rachid, por favor. Bien, características esenciales del sistema penal acusatorio o procesal penal acusatorio. Entre sus características que lo definen está precisamente la oralidad y celeridad, que las audiencias son públicas y se registran de manera oral y que la resolución es expedita, inmediata. La participación activa de las partes, tanto la defensa como la fiscalía, tienen roles definidos y litigan ante el juez o la juez en igualdad de condiciones. Y fíjense que cuando yo hacía esta diapositiva, me pareció algo curioso y quiero compartirlo con ustedes, porque nosotros usamos la palabra litigante y fulano es litigante. Y fíjense allí en la diapositiva cuando se dice que la fiscalía y la defensa litigan ante el juez. Entonces, la palabra litigante lo que significa es eso, litigar ante. ¿Y ante quién se litiga? Ante el juez, ante el tribunal. Litigar ante el tribunal, eso es lo que entonces es litigante. Para que vean qué bonito es el español, ¿no? Y el control judicial, que es otra característica muy distintiva, porque el juez de garantías, principalmente esa figura tan bonita e innovadora en este sistema, supervisa la legalidad del proceso, a diferencia del inquisitivo mixto que el fiscal hacía su investigación solito, nadie lo vigilaba.
aquí desde el primer acto de investigación puede ir a un control ante un juez, porque aun cuando no se trate de un acto de investigación que requiera control del juez, si alguna de las partes se siente afectada con ese acto de investigación, puede ir a pedir un control del juez de afectación de derechos, por ejemplo. Entonces el juez supervisa, el juez de garantía supervisa, vigila, protege los derechos fundamentales en cada etapa. Protege que esos derechos fundamentales que están en la Constitución y en los convenios internacionales que forman parte integral de la Constitución no se conculquen, no se violen, no se vulneren con los actos de investigación que realiza el Ministerio Público. La siguiente, por favor. Rachid, la siguiente, porfa. Bien, gracias. Bien, el impacto de la constitucionalización en el proceso penal panameño. Empezamos hablando de las garantías procesales y los derechos fundamentales. Presunción de inocencia, que ya lo hablamos hace un rato, no quiero ser repetitiva en eso. El derecho a la defensa efectiva. La participación de la víctima. Voy a hacer un pequeño alto aquí, porque les mencionaba hace un rato que los derechos fundamentales son de todas las partes, ¿verdad? Y hay que garantizárselos a todos, no solo a la persona imputada. La participación de la víctima en este sistema es efectiva. Es más efectiva que en el sistema inquisitivo mixto, a pesar de que la víctima tenía participación. Porque en el sistema inquisitivo mixto, si no iba representada por un abogado particular, que era el acusador particular, la víctima era casi así como que, ¿usted qué tiene que hacer aquí? ¿Usted qué hace aquí? Miren, yo les voy a contar algo, no es que me lo contaron, yo lo viví, porque yo trabajé en el órgano judicial desde que estaba vigente el sistema inquisitivo mixto. Y yo recuerdo que algunas víctimas iban y pedían información, y a la víctima no se le podía dar información. A la víctima no se le prestaba el expediente para que ella lo viera. Y había cosas que no se le decían a la víctima. Tenía que tener un abogado. Y en ese tiempo no había defensa gratuita de víctimas, no estaba la oficina de atención gratuita a las víctimas del delito. Tenía que pagar el abogado. Entonces no había como una igualdad, ¿verdad? Con la evolución, ¿verdad? A través de la ley 38 de 98 y bueno, con el sistema procesal penal de corte acusatorio, la víctima ahora es que puede decir que tiene un lugar activo, una postura activa en el proceso, porque si no tiene los recursos, es representada por un abogado público, es decir, en igualdad de derechos y condiciones que el imputado que tiene una defensa pública si no tiene recursos para pagar una privada. La víctima es escuchada y la víctima, aunque no vaya con un abogado, lo que sea, si la víctima desea decir algo en la audiencia, a la víctima se le escucha. La víctima tiene acceso a reparación por los daños que le fueron causados dentro del mismo proceso penal. Al constituirse en querellante ya no tiene que esperar que termine el proceso penal para entonces irse a reclamar a la vía civil. No, puede llevar su reclamación civil dentro del mismo proceso penal a la par. Y eso por mencionar algunos ejemplos. Aparte de todas las medidas de protección a que puede tener acceso, el cumplimiento de estándares internacionales. Y aquí juega un papel preponderante todos esos convenios, todos esos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, porque ya solamente no se trata que en el proceso penal vamos a asegurar que se cumpla lo que dice ahí el código, que es la ley. No. Recordemos que ya no nos podemos quedar aquí en un cuadrado, que tenemos que ser más amplios. Y si aquí en la ley, si aquí en el proceso, en el Código Procesal Penal, no contempla algún derecho en específico, pero sí está contemplado ese derecho en un instrumento internacional, hay que aplicarlo, hay que garantizarlo.
La transparencia es otra característica y otra garantía de la constitucionalización del proceso, porque precisamente esta oralidad, esta realización de las audiencias y estas decisiones inmediatas de enfrente de las partes, con la motivación en lenguaje claro, le da transparencia al proceso. No hay nada oculto. No hay agendas ocultas. Y por supuesto, pues la celeridad, justicia en tiempo razonable, que forma parte de lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva. La siguiente, por favor. Rachid, si me pasas por favor la diapositiva. Gracias. Bien. El fundamento constitucional y convencional del proceso penal panameño, y cuando hablo convencional, ojo, instrumentos internacionales, tratados y convenciones sobre derechos humanos. Lo encontramos precisamente resumido en el artículo 14 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice ese artículo? Dice que las partes en el proceso penal serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Dignidad humana. Asimismo, esa norma dispone que los derechos y las garantías que consagra la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y el Código, refiriéndose al procesal penal, deben considerarse como mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Lo que vimos en el artículo 3 del Código Procesal Penal, lo que vimos en el artículo 4 de la Constitución, aquí el artículo 14 es como la cereza del pastel, como decimos, ¿no? Aquí nos encierra todo, nos encierra los tres componentes: la ley, que es el Código Procesal Penal, la Constitución y la norma convencional, es decir, las normas sobre derechos humanos. Y pone, por supuesto, en primer término, la dignidad humana. Cuando ustedes leen la Convención o el Pacto de San José, se van a dar cuenta que entre sus motivaciones, entre sus fundamentos, está precisamente la dignidad del ser humano, la dignidad, lo que se conoce como dignidad humana. Entonces, los derechos y garantías que están contenidos en la ley, contenidos en la Constitución, contenidos en las convenciones, dice que son mínimos. Son mínimos, ¿por qué? Porque si mañana o pasado aprueban un tratado, otra convención que contempla más derechos, también se van a tener que respetar y también los vamos a adoptar. No significa que, bueno, como ya yo tengo aquí este Pacto de San José y la Constitución, ya, los derechos que están ahí son los que yo voy a reconocer. No, esos son los mínimos. ¿Por qué? Porque son infinitos y puede haber muchos más. No lo son todos. Y son prevalentes. Es decir, aquellos derechos que garantizan la dignidad humana son los derechos que deben estar siempre en primer lugar. Y no excluyentes. Significa que si en la ley yo tengo un derecho y yo tengo otros en la Constitución y tengo otros en las convenciones, yo no puedo comenzar a rascarme la cabeza y ahora ¿cuál aplico? No, porque es que no sé, no porque usted aplique el que está en la ley es que ya no puede aplicar el otro. Los puede y no es que los puede, es que los tiene que aplicar todos, toditos. La siguiente, por favor, Rachid. Bien, puntualmente, Constitución política que contiene igualdad, libertad, prohibición de pena de muerte, y aquí hago un paréntesis, que precisamente esta es una garantía que no solo está en la Constitución, sino que está adicionalmente integrada en la Constitución a través del protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte que fue aprobado por Panamá mediante la ley 13 de junio de 1991,
que lo que prohíbe es que en el Código Penal panameño algún delito sea sancionado, sea penado con pena de muerte. Totalmente prohibido. Todos los países que han suscrito este protocolo no pueden implementar en su legislación nacional la pena de muerte. Y aquellos que la tenían implementada tienen el deber de derogar esas normas. En la Constitución también está el tema de la estricta legalidad, que es un derecho fundamental y una garantía. Quiere decir que en materia penal no se puede sancionar a una persona por un delito que no esté expresamente tipificado en la ley. Que si es un delito que surgió después, no puede serle aplicado a alguien que cometió ese delito ya hace tiempo. Y es allí donde está esa garantía de la irretroactividad de la ley penal, con la excepción de que solamente puede aplicarse retroactivamente la ley penal cuando sea más favorable. El debido proceso, que ya hablamos un poquito de eso antes, que el debido proceso no es una cosa sola, así como usted ahí ve la palabra debido proceso, no. Es que usted el debido proceso tiene que abrir y mirar todo el mundo que hay adentro. Acceso a la justicia, derecho de defensa, igualdad de partes, derecho a ser oído, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la garantía, pues, del habeas corpus, que es la que nos garantiza, valga la redundancia, el derecho de la libertad y de que no se nos puede privar de la misma de manera arbitraria, que solamente puede privarse de ese derecho mediante una orden emitida por una autoridad competente. La siguiente, Rachid, por favor. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José contempla derechos como la libertad, de prohibición de detención arbitraria, ¿ve? Están ahí en sintonía con la Constitución. Establece lo que son las garantías judiciales. Y las garantías judiciales igualmente es como una ventana que usted abre y se asoma y ve un mundo infinito ahí adentro. Dentro de esas garantías judiciales, aquí les cité apenas algunas. Si se revisan el Pacto de San José, van a encontrar muchas más. Juicio justo. Cuando hablamos de un juicio justo, es un juicio donde la persona imputada ha podido intervenir con una defensa efectiva en igualdad de condiciones, que puede controvertir pruebas o presentar pruebas si a bien lo tiene, que tiene derecho a ser oído por un tribunal que sea imparcial. Está el debido proceso, que es otra ventana de la que ya hablamos, está el derecho de defensa y también contempla la igualdad ante la ley. La igualdad, cuando hablamos de igualdad de todas las partes e intervinientes. Igualdad de condiciones para el imputado, para la víctima, para los terceros y todos los intervinientes. La siguiente, por favor, Rachid. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada mediante la ley del 12 de junio de 1991, se las he querido poner así solita porque es una convención pues, independiente del Pacto de San José, que es otra convención, para que ustedes vean que no solamente tenemos que limitarnos a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que forman parte integral de la Constitución todos aquellos instrumentos internacionales suscritos por Panamá. Y esta es una. Se prohíbe la tortura con fines de investigación o con fines de castigo. Aquí en Panamá, en una época pues más distante, pues una época un poco triste, este fue un método utilizado como medio para investigaciones, como medio de castigo, y está total y extremadamente prohibida a través de instrumentos internacionales. Si aquí en Panamá en algún momento ocurriera un caso de tortura, Panamá pudiese ser demandado ante la Corte Interamericana. La siguiente, por favor.
Las 100 reglas de Brasilia. ¿Ustedes han escuchado hablar de las 100 reglas de Brasilia? ¿Alguien por ahí que me levante la manito solo para saber? ¿Ok, Lucas? Bien, las 100 reglas de Brasilia no son un tratado, no son una convención porque no cumple los requisitos que establece la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados para que tengan esa categoría, sino que son producto de un trabajo realizado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, que lo que busca es que las personas ante la administración de justicia puedan tener acceso en igualdad de condiciones. Y las 100 reglas de Brasilia lo que buscan es que las personas en condición de vulnerabilidad tengan igual acceso a la justicia que aquellas que no están en condición de vulnerabilidad, tomando como parámetro que el acceso a la justicia tiene ya rango de derecho humano. Eso lo habíamos hablado hace unos minutos atrás. Entonces, las 100 reglas de Brasilia, adoptadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana, fueron adoptadas por la Corte Suprema de Justicia. Hace años atrás habían sido adoptadas las primeras, pero para el 2019 las mismas se ampliaron. Se agregaron otros contenidos adicionales. Entonces, esas reglas actualizadas fueron aprobadas mediante el acuerdo 368A de julio de 2019. ¿Qué buscan estas 100 reglas de Brasilia? Son pautas a seguir por los administradores de justicia y todo el personal de la administración de justicia. Y yo iría más allá, no solo de los tribunales, de todas las oficinas públicas, aunque no administren justicia, deben aplicar las 100 reglas de Brasilia, porque lo que buscan es que la persona que está en una condición de vulnerabilidad pueda tener ese mismo acceso a ser escuchada, a tener representación legal, a recibir información, a poder solicitar, hacer peticiones, a solicitar cosas ante alguna autoridad en igualdad de condición de aquella persona que no es vulnerable. Y se identifica quiénes son esas personas en condiciones de vulnerabilidad. Una persona en condición de pobreza es una persona vulnerable. Una persona con discapacidad, una persona víctima de violencia o maltrato es una persona vulnerable. Una persona que pertenece a una minoría étnica es una persona vulnerable. Un migrante, un extranjero es una persona vulnerable que no está en su país. Entonces, con estas reglas lo que buscamos es que, bien, los que no tenemos vulnerabilidad, y aquí los que sí tenemos vulnerabilidad, ¿verdad? Si estas reglas lo que buscan es ponerlos a ambos al mismo nivel. Una persona con discapacidad, por ejemplo, que anda en silla de ruedas, tiene discapacidad de física para movilizarse. Llega a un edificio donde en el 9º piso es que está la oficina donde tiene que ir a hacer su trámite, para el trámite que tenga que hacer. Pero en ese edificio no hay ascensor. ¿Cómo le hace para subir por las escaleras a un 9º piso en la silla de ruedas? Con las 100 reglas de Brasilia, un funcionario que está en ese piso 9, en la oficina donde esa persona tiene que hacer un trámite, tiene que hacer algo. Pues no simplemente puede decir, si no puede venir acá, bueno, no sé qué va a hacer, pues, porque la oficina está acá en el 9º piso. Bueno, según las reglas de Brasilia, él tiene que bajar. Mientras no haya un ascensor funcionando, porque vamos a pensar que un edificio de 9 pisos tiene un ascensor, no quiero pensar que no lo tiene. Sí lo tiene, pero se dañó. Tiene 3 días dañado. Y no se sabe cuándo lo van a arreglar. Entonces, esa persona tiene que hacer su trámite, no puede esperar hasta que arreglen el ascensor. Entonces, se le tiene que dar el trato acorde a su condición. No puede subir
pero tiene derecho en igualdad de condiciones que aquel que sí puede subir, tiene derecho también a hacer su trámite, aquel que no puede subir caminando. Entonces, las 100 reglas de Brasilia nos dicen, bueno, tienen que tener rampas. Un funcionario tiene que bajar para que la persona pueda solicitar su trámite. Si es en una oficina donde llega una persona que tiene discapacidad auditiva, debe haber personas capacitadas en lengua de señas para que pueda entonces comunicarse con esa persona. Es decir, las reglas de Brasilia lo que buscan es que estas personas que quedan acá abajo porque les cuesta poder acceder a la justicia puedan tener niveles para ir subiendo y poder quedar al mismo nivel de aquellos que sí cuentan con todas las capacidades y todas las facilidades para acceder a la justicia y que no tienen condiciones de vulnerabilidad. Reglas de Brasilia, Rachid, mira, otro taller. Hay mucho que tratar, muy interesante y debe ser de conocimiento de todos. Yo comprometiéndome desde ahora Profe, para, para las futuras. gracias a usted porque se ha comprometido. Usted se ha comprometido con nosotros a hacer estos talleres. Así Sí. que, no, nosotros muy contentos. Nuestro coordinador de antemano va a estar feliz con eso porque son procesos que apoyan a la acreditación institucional de la Facultad de Derecho, no solamente de este centro, de todos los centros que en estos momentos están aquí y de las universidades particulares que no son de la Universidad de Panamá, también apoya sus procesos de acreditación. Así es, Rachid. Bien, y yo creo que ya viene la última diapositiva para concluir las reflexiones finales que puedo pues, compartir con ustedes es que el proceso penal acusatorio ha fortalecido, sin duda alguna, el Estado de Derecho en Panamá, al garantizar que los procesos judiciales se realicen de manera justa, eficiente y transparente. La transparencia, que es una exigencia constante por parte de la sociedad. Este modelo fomenta la confianza ciudadana en el sistema de justicia, ya que a través de la publicidad pueden asistir a las audiencias y percibir y ver cómo se administra justicia, además de que es un sistema que protege los derechos fundamentales de todas las partes y no de una en especial. La constitucionalización del proceso penal no solo es un avance jurídico, sino también un compromiso con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Para consolidar estos logros es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad trabajen de manera conjunta en la promoción de la justicia y la igualdad ante la ley. Les doy las gracias por su tiempo, les pido disculpas si me excedí del tiempo reglamentario. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer, creo que tenemos unos minutos para escucharlo, Rachid. Sí, profe, estamos en el periodo de preguntas y respuestas. Buenas noches. Buenas noches, Elvis. ¿Cómo está usted, licenciada? Yo excelente. ¿Y usted? Me alegra. Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Tengo una consulta. En cuanto al tema de la regla de Brasilia, pues sabemos pues que se utiliza más que nada para la población vulnerable, ¿verdad? Y cuando hablamos de población vulnerable, no solamente hablamos de los que son aquellos que están privados de libertad, ¿no? Escuchando lo que usted acaba de mencionar, pues eso y también incluye a los que están libres y a los que tenemos país por cárcel. Correcto. Pero también me gustaría que usted me aclarara si la regla de Brasilia en un momento determinado también se puede aplicar en temas de escuela, en cuanto a temas de estudiantes. Un estudiante que se quebró el pie, el fémur, tiene tornillo, pero lastimosamente no puede asistir a clases durante un periodo determinado y luego tenía un salón en la planta alta del colegio. Uh-huh.
Entonces, ahí también se le puede aplicar la regla de Brasilia. Bien, la A regla ese de estudiante. Brasilia, como se denominan, son las 100 reglas de Brasilia para acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, es decir, para el Ujú. acceso a la justicia. O sea, el documento como tal está diseñado y aprobado para el acceso a la justicia. Exacto. Lo que tú me hablas, lo encontramos más que nada regulado en un instrumento internacional que se refiere a lo que es la prohibición de discriminación de las personas con discapacidad. Porque, ojo, la discapacidad no solamente es la discapacidad que tiene alguien de manera permanente. La discapacidad puede ser temporal, porque si alguien está enyesado y no puede caminar durante 3 meses, por ejemplo, está discapacitado de manera temporal. Entonces, Claro. hay un instrumento internacional que nos habla de lo que es la erradicación de aquellas prácticas que sean discriminatorias de las personas con discapacidad o cualquier otra forma de discriminación. Cuando hablamos de discriminación, muchas veces lo entendemos como que intencionalmente yo quiero discriminar a alguien, pero es que la discriminación muchas veces, la mayor discriminación, la hacemos sin intención. El hecho de que una persona, por ejemplo, no pueda, por lo menos el ejemplo que tú dices, es una forma de discriminación. Y yo estoy segura que nadie lo hace a propósito. Simplemente es que producto de nuestra tradición, que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Lo vemos como normal. Bueno, si la persona esta pues no puede subir, bueno, qué pena pues, pero yo qué puedo hacer pues si no puede subir. Entonces la persona quisiera tal vez hacer algo, pero finalmente no lo hace. Entonces, este instrumento del que te hablo, de la prohibición de formas de discriminación por razón de discapacidad u otras razones, dice, entre otras cosas, que cuando estamos ante una condición, por ejemplo, como el caso que tú das de ejemplo, la persona que está obligada o la institución tiene que hacer ajustes razonables. Los ajustes razonables no son otra cosa que las modificaciones necesarias para lograr que esa persona que está en una condición de discapacidad pueda, así mismo parecido como las reglas de Brasil y el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que esta persona con discapacidad pueda tener el mismo acceso a una escuela, a una oficina, a un lugar de recreación, a cualquier lugar que necesite ir o que quiera ir, porque tiene los mismos derechos que todos los demás que no tienen discapacidad. Entonces, los ajustes razonables lo que buscan es hacer modificaciones para que de manera efectiva esa persona pueda tener derecho, en este caso, poder tener acceso a la educación. Mira que lo único que nos cambiaría sería eso. En lugar de decir acceso a la justicia, sería acceso a la educación. Las reglas de Brasilia nos sirven a nosotros, a pesar de que tal vez no sea 100% aplicable en una entidad educativa, pero pueden servir de guía, porque hay muchas cosas allí que son aplicables para cualquier cosa. Cuando te hablo de ajustes razonables, me refiero a qué? Que si no hay que si hay una escalera, no hay un ascensor, oye, la institución puede pagar un ascensor, porque mira, tenemos esta situación de este chico o esta chica, pero puede ser que a futuro haya otros que les pase lo mismo y el ascensor va a servir por mucho tiempo a muchas personas. Entonces, ¿puede costear la institución? ¿Es razonable que haga ese ajuste o se escapa de su presupuesto? Hay que ver eso, porque si tiene la capacidad económica, debería hacerlo. Si no, hay que buscar otras formas. Bien, construir rampas o bien, no puedo hacer nada de eso, pero mira, el tercer año está en el salón del segundo piso
y cuarto año está en el salón de la planta baja. Mira, vamos a hacer algo. Grupo de cuarto año, váyase para la segunda planta, para que el grupo de tercero se venga a la planta de abajo y esta persona no tenga problema porque su clase va a ser en la planta baja. ¿Me explico? Sí. Sí. Son cosas que podemos hacer y no cuestan nada, son gratis. ¿Podría brindarme el nombre del instrumento del que me habla? ¿Lo tiene a mano o sea, a mano no, pero lo recuerda? Es Si que no, no hay sí, problema. o sea, yo sé que es la convención, es que lo que se me escapa es que no sé si es una convención interamericana de la OEA o si es de las Naciones Unidas, que tiene que ver esto para erradicar la discriminación de personas con discapacidad u otras formas de discriminación. Y habla específicamente del tema de ajustes razonables. Vamos a hacer algo. Mañana yo te tengo esa información porque yo tengo todo eso en la oficina para darte efectivamente si es de la OEA o si es de la ONU y darte incluso la fecha y te mando esa información con Rashid, ¿vale? Vale, le agradezco entonces. Muchas gracias. A la orden. ¿Tenemos alguna otra consulta? Si no tenemos más consulta, profesora, le damos el tiempo para que haga sus disposiciones finales, su despedida, y contentos de contar con usted ya con los talleres que nos ha comentado. Ya saben, jóvenes, Sí. los talleres de litigación oral que va a dar la profesora y de las leyes de Brasilia también. Así que estamos anuentes a eso. Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Azuero, gracias al coordinador Rashid Sayed y gracias a todos los que han participado y todas las que han participado en esta actividad. Y yo encantada, yo lo disfruto mucho. Para mí esto es una forma de aprender también por todo lo que escucho de ustedes, todos sus comentarios. Fíjate que hasta tareas me pusieron. Mira, yo no les puse tarea a nadie y a mí me pusieron tarea. Increíble. ¿Tú qué opinas, Rashid? Pero bueno, es una tarea que yo quise hacer, ¿verdad? Y lo hago con el mayor de los gustos, de verdad que sí. Yo los quiero invitar a que cuando tengan pues su tiempo entre clase y entre el trabajo y las obligaciones que tienen en sus casas, en sus hogares, se tomen un tiempito, una que otra vez nos visiten allá en el edificio del Sistema Penal Acusatorio para que vean las audiencias. Yo he recibido visitas por allá de grupos de la Universidad Nacional y a mí me encanta recibirlos, conversar y compartir lo que se trató en la audiencia, absolver todas las consultas que ustedes tengan. Siempre serán bienvenidos a nuestras instalaciones porque se trata también de una tarea conjunta en la educación, en la docencia, introducir también lo que es la práctica real, no solamente en simulaciones de audiencias que supongo que ustedes hacen en sus salones, sino que vean en la vida real cómo se desarrollan esas audiencias y que puedan tomar datos, ver, practicar de lo que vieron luego con sus compañeros. Y bueno, gracias infinitas y a la orden para cualquier una consulta por acá de Cindy. Buenas noches, licenciada. Un Sí, placer. igual. Yo apenas me encuentro en el primer año, pero mi intención en este momento es ir a audiencias y quiero saber cuáles son los requisitos para los estudiantes para asistir a una de ellas. Son públicas. Lo único que, bueno, si se trata de alguna de las que tiene la excepción, por ejemplo, como te mencionaba hace un rato a ti y al grupo, que sí es un caso de que tienen que garantizar la privacidad y la intimidad de un menor de edad, pues la audiencia entonces en ese caso se hace reservada y solo pasan las partes, pero eso son excepciones. Lo normal es que las audiencias sean públicas
y están abiertas para ustedes cuando quieran ir. No hay ningún Muchas requisito. gracias. Pensé que tenían algún requisito, un No, protocolo donde uno se anota. si ustedes son mayores de 12 años, pueden ir. Gracias, buenas noches. Igual. Bueno, Rachid, creo que hemos terminado, ¿verdad? Por hoy. Muchas gracias a usted, Lice. Estamos contentos de contar con usted. Y ahora pues, ya que dio sus disposiciones finales, si tiene algo más que aportar. Bueno, voy a darle paso al siguiente expositor o expositora para que comparta con ustedes y tenga la misma oportunidad de disfrutar así como yo he disfrutado. Les deseo unas buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias. Mientras esperamos confirmación de conexión de nuestra siguiente expositora, nos dan un momento para esperar.
me informan que la expositora ha tenido un problema con la conexión, en la cual por pérdidas de internet no se ha podido conectar. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a reponer la presentación de ella en la clase de mañana para que todos puedan poder ver los temas que se llevan. Le ofrecemos disculpas y tendríamos que dar por terminada la sesión de hoy. Ok, gracias. Hasta mañana.